Imagina que toda tu vida te enseñaron que tu corazón no te pertenecía, que cada decisión, cada mañana, cada latido, estaba ya escrito en los papeles que firmaron los hombres poderosos antes de que aprendieras a caminar. Imagina que un día, en medio de una sala dorada llena de miradas frías, un hombre se arrodilló ante ti, no para conquistarte ni para humillarte, sino únicamente para calzarte la sandalia con una ternura que nunca antes habías conocido. Ese hombre no era un rey, no tenía corona ni palacio, era apache, prisionero, condenado a vivir en los márgenes de un mundo que nunca lo reconoció. Y en ese instante silencioso, con sus manos callosas rozando apenas tu pie, comprendiste que todo lo que te habían prometido era mentira, que el verdadero amor no llega anunciado con trompetas, llega en susurros, en miradas furtivas al amanecer, en una flor dejada sobre el alféizar de una ventana. Esta es la historia de Isabela Monteverde y Tauli Moreno, una princesa que lo tenía todo, excepto su propia vida, un guerrero apache que lo había perdido todo, excepto su dignidad, y entre los dos, un amor tan poderoso que ni los muros de un palacio ni las órdenes de un rey pudieron detenerlo. ¿Quieres saber cómo termina? Quédate, porque este amor cambió todo. Oaxaca, en el corazón del Nuevo México, entre montañas azuladas y desiertos que guardaban siglos de historia, se erguía el Palacio de Almaraz como una joya de piedra blanca y oro. Sus torres alcanzaban el cielo de la tarde con una arrogancia tranquila, y sus jardines perfumados eran el orgullo de toda la región. Los viajeros que cruzaban esas tierras siempre se detenían a contemplarlo, murmurando que ningún lugar en el mundo podía ser tan bello. Pero la belleza de Almaraz era solo el primer engaño de muchos. Isabela Monteverde había nacido en ese palacio una mañana de octubre en que la lluvia golpeaba con suavidad los cristales. Era la única hija del gobernador don Ernesto Monteverde, un hombre de porte severo que amaba a su hija con toda la torpeza de quien no sabe demostrar el amor. Desde niña, Isabela fue educada para ser perfecta. Aprendió música, bordado, 3 idiomas y el arte de sonreír cuando el corazón llora. Le enseñaron que una dama no corre, no llora en público y jamás levanta la voz. Y Isabela aprendió todo eso demasiado bien. Tenía 21 años cuando el peso de aquella perfección se volvió insoportable. Cada mañana se miraba al espejo y veía a una extraña vestida con sedas y joyas, una mujer cuyo nombre todos conocían, pero cuya alma nadie había intentado descubrir. Las damas de compañía la peinaban con cuidado, las criadas le ofrecían el desayuno en bandeja de plata, los cortesanos la saludaban con reverencias profundas. Y sin embargo, Isabela se sentía tan invisible como el viento que cruzaba los pasillos de mármol sin que nadie lo notara. Su único refugio era el Jardín del Este, un rincón del palacio que los jardineros habían descuidado un poco y que por eso mismo tenía algo de salvaje y honesto. Allí crecían jazmines sin orden y una vieja higuera extendía sus ramas con generosa libertad. Isabela iba al jardín cada tarde, cuando las obligaciones del palacio daban una pequeña tregua, y se sentaba bajo la higuera con un libro o simplemente con sus pensamientos. Era el único momento del día en que nadie le pedía que fuera perfecta. Fue precisamente en ese jardín, una tarde de verano con el cielo color durazno, donde Isabela vio por primera vez a Tauli Moreno. Él cargaba un saco de heno hacia los establos reales, caminando con pasos largos y seguros, como si cada piedra del camino le perteneciera. Era alto, de cabello negro y largo que el viento movía levemente, y tenía en la mirada una serenidad que a Isabela le pareció extraña y fascinante a la vez. No miró hacia donde ella estaba, no la saludó, simplemente pasó. Pero Isabela lo siguió con los ojos hasta que desapareció detrás de la puerta de madera de los establos. Y algo en su pecho, algo que llevaba dormido mucho tiempo, se despertó de golpe. No sabía el nombre de ese hombre, no sabía nada de él. Solo sabía que en los 3 segundos en que lo había visto caminar, había notado algo que no encontraba en ningún habitante del palacio, una libertad interior que no podía comprarse ni destruirse.
una presencia que el lujo y la opresión no habían logrado borrar. Tauli Moreno tenía 28 años y llevaba 3 viviendo dentro de los muros de Almaraz. Lo habían traído tras una serie de enfrentamientos en las tierras del norte, cuando los hombres del gobernador capturaron a varios guerreros apaches que resistían el avance de las nuevas fronteras. La mayoría de aquellos hombres fueron enviados lejos, a territorios desconocidos. Tauli, por su fortaleza física y su evidente inteligencia, fue destinado al palacio para trabajos de carga y cuidado de los establos. Desde el primer día, los empleados del palacio notaron algo diferente en él. No mostraba ira ni rencor visible, pero tampoco doblegaba la cabeza con la sumisión que esperaban. Cumplía sus tareas con eficiencia y silencio, miraba a cada persona a los ojos cuando le hablaban, y nunca respondía con más palabras de las necesarias. Los caballos, animales que suelen percibir el estado de ánimo de las personas, se calmaban en su presencia. Don Ernesto, el gobernador, lo llamaba simplemente el Apache y evitaba pensar demasiado en él. Lo que nadie sabía era que Tauli observaba todo con una atención extraordinaria. Había aprendido español en pocos meses, con una facilidad que sorprendió a los mismos guardias que lo vigilaban. Escuchaba las conversaciones del palacio sin que nadie lo notara, y con el tiempo fue comprendiendo la estructura de aquel mundo tan distinto al suyo, sus jerarquías, sus mentiras, sus miedos disfrazados de poder. Y cuanto más comprendía, más claro tenía que ese palacio no era tan diferente a una jaula, solo que sus barrotes eran de oro. Una tarde de julio, mientras Tauli limpiaba el área exterior de los establos, escuchó una voz que no había oído antes. Era suave y tenía algo de melancólico, como si quien la tuviera estuviera acostumbrada a hablar en voz baja para no molestar a nadie. Miró hacia el jardín del este y vio a Isabela sentada bajo la higuera, leyendo en voz muy baja. No levantó la vista hacia él. Pero Tauli se quedó inmóvil un instante, porque en esa mujer rodeada de perfección vio algo inesperado, la misma soledad que él mismo conocía tan bien. Desde ese día, Tauli cambió sutilmente su rutina de manera casi imperceptible. Comenzó a terminar antes sus tareas de la tarde para pasar por el sendero cercano al jardín del este. No buscaba un encuentro. No tenía plan ni intención de acercarse. Solo sentía que algo en aquel jardín, o más precisamente en la presencia silenciosa de esa mujer, le recordaba que todavía había cosas en el mundo que valían la pena mirar. Y para un hombre que llevaba 3 años sin encontrar razones para detenerse, eso era mucho. El primer intercambio entre ellos fue tan pequeño que cualquiera lo habría ignorado. Una tarde, Isabela dejó caer el libro al suelo al levantarse, y Tauli, que pasaba en ese momento por el sendero, lo recogió sin pensarlo. Cruzaron una mirada. Él extendió el libro con ambas manos, un gesto que en su cultura significaba respeto. Ella lo tomó y murmuró un gracias tan tenue que casi no se oyó. Tauli asintió levemente y siguió su camino. Pero esa noche, ninguno de los dos durmió con la misma facilidad de siempre. Fue en la primera semana de septiembre cuando don Ernesto Monteverde reunió a la corte en el gran salón de Almaraz. Los candelabros de cristal lanzaban destellos sobre las pelucas empolvadas y los trajes bordados de los nobles. El gobernador se situó frente a todos con la expresión solemne que reservaba para las ocasiones históricas y anunció con voz grave lo que llevaba semanas preparando en secreto. Su hija Isabela contraería matrimonio con el rey Ramiro Valcárcel en una ceremonia que se celebraría 3 meses después. La sala estalló en aplausos. Las damas se miraban con ojos brillantes, murmurando sobre los vestidos, los regalos y la grandeza de la alianza. Los nobles levantaban sus copas con entusiasmo genuino, porque todos sabían que esa unión significaba paz en las fronteras y riqueza para la región. Era el matrimonio del siglo, decían, una bendición para el reino. Nadie preguntó qué pensaba Isabela. Nadie la miró a ella cuando el aplauso llenó el salón. Ella estaba ahí, de pie junto a su padre, sonriendo con la sonrisa que le habían enseñado. Ramiro Valcárcel era conocido en toda la región. Tenía 42 años, era dueño de tierras extensas al sur
y poseía un ejército privado que inspiraba temor. Se había casado una vez antes. Su primera esposa había muerto joven en circunstancias que nadie discutía en voz alta. Era un hombre que obtenía lo que quería y que trataba las alianzas matrimoniales con la misma frialdad con la que negociaba territorios. Para él, Isabela era la llave para las tierras del norte y el prestigio de los Monteverde. No más que eso. Esa noche, Isabela se encerró en su habitación y se sentó frente a la ventana que daba al jardín del este. La luna estaba llena y bañaba los jazmines con una luz pálida y quieta. Ella no lloraba. Hacía años que había aprendido a no llorar, porque el llanto no cambiaba nada en Almaraz. Solo pensaba en que tenía 3 meses para respirar como ella misma antes de convertirse oficialmente en una pieza más del tablero político de su padre. 3 meses, y por alguna razón que no lograba explicarse, pensó en Tajuli. Al día siguiente, cuando cruzó el jardín del este en su paseo matutino, él estaba allí trabajando en el cercado de los establos. Isabela se detuvo más tiempo del habitual. Tajuli levantó la vista y la encontró mirándolo. Esta vez ninguno apartó los ojos de inmediato. Fue un instante de apenas 2 o 3 segundos, pero en esos segundos pasó algo que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento. Una especie de reconocimiento, como cuando se ve por primera vez algo que siempre se había buscado sin saberlo. Isabela siguió caminando. Tajuli siguió trabajando. Pero desde esa mañana, los dos supieron que algo había cambiado entre ellos. Los encuentros furtivos en el jardín comenzaron a volverse más frecuentes, más buscados, aunque ninguno lo admitiera. Una tarde, él dejó una flor de color naranja sobre el alféizar de la ventana que daba al jardín, sin firma y sin nota. Ella la encontró al atardecer y la guardó entre las páginas del libro que siempre llevaba consigo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. El otoño llegó al palacio de Almaraz con sus noches frescas y sus cielos despejados llenos de estrellas. Fue en una de esas noches cuando Isabela y Tajuli se hablaron por primera vez con algo más que monosílabos. Ella había salido al jardín tarde, cuando el palacio dormía, incapaz de conciliar el sueño con el peso del matrimonio anunciado sobre el pecho. Él estaba allí, sentado en la piedra junto al pozo, mirando el cielo con esa calma suya que parecía venir de un lugar muy profundo. Se miraron en la penumbra. Isabela esperaba que él se levantara y se retirara como mandaba la costumbre, pero Tajuli no se movió, y ella, en lugar de darse la vuelta, avanzó 2 pasos y se sentó en la piedra opuesta. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya se conocen en algún nivel que las palabras no alcanzan a explicar. El jardín olía a jazmín húmedo y la fuente hacía su sonido constante y tranquilizador. Fue Isabela quien habló primero. Le preguntó en voz muy baja si echaba de menos su tierra. Tajuli la miró un momento antes de responder. Le dijo que sí, que echaba de menos el sonido del viento entre los álamos en verano y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Le dijo que su tierra era un lugar donde el cielo se veía de horizonte a horizonte sin que ningún muro lo interrumpiera. Hablaba en un español preciso y cuidadoso, y Isabela lo escuchó con una atención que hacía tiempo no le prestaba a nadie. Luego fue Tajuli quien preguntó, no sobre el palacio ni sobre el matrimonio, sino sobre ella. ¿Qué le gustaba leer? ¿Qué veía cuando miraba por su ventana al amanecer? ¿Qué era lo que más extrañaría si algún día pudiera marcharse de Almaraz? Nadie le había preguntado esas cosas nunca. Isabela tardó en responder porque tuvo que pensar de verdad, como quien busca en un cajón que lleva años sin abrir. Y mientras buscaba las respuestas, sintió que algo dentro de ella se iba despertando con mucha suavidad. Hablaron durante casi 1 hora, en susurros, cuidando que ninguna ventana encendida del palacio los notara. Cuando el frío de la madrugada se hizo más intenso, Isabela se levantó para regresar, pero antes de irse, se giró hacia él y dijo algo que la sorprendió a ella misma, que era la primera conversación real que había tenido en años. Tajuli no respondió con palabras, solo asintió con una seriedad tranquila
que valía más que cualquier respuesta elaborada. Isabela entró al palacio con el corazón más liviano que en mucho tiempo. Esos encuentros nocturnos en el jardín se repitieron a lo largo de octubre, siempre con cuidado, siempre en voz baja, siempre con la conciencia de que el mundo que los rodeaba no comprendería ni perdonaría lo que estaban haciendo entre ellos. Isabela le habló de su infancia, de los libros que la habían acompañado cuando se sentía sola, de su miedo a convertirse en alguien que nunca eligió ser. Tauli le habló de su gente, de los valores con que fue criado, del respeto que su comunidad tenía por la tierra y por cada ser vivo. Y mientras se contaban esas cosas, el amor crecía sin que ninguno se lo propusiera. 3 semanas antes de la boda, el palacio de Almaraz entró en un estado de actividad frenética. Costureras, floristas, cocineros y músicos llegaban cada día en carretas cargadas. Los pasillos olían a cera de velas y a flores frescas traídas desde los jardines del sur. El rey Ramiro Valcárcel había enviado regalos por adelantado: cofres de madera tallada con joyas, telas importadas y un par de sandalias de cuero dorado fabricadas por los mejores artesanos de la región, destinadas a ser calzadas a Isabela en la ceremonia de presentación oficial. La ceremonia de la sandalia era una tradición antigua en la corte de Almaraz. Significaba que la novia aceptaba formalmente el compromiso ante los testigos reunidos. El hombre elegido para calzar la sandalia a la princesa solía ser un sirviente de confianza o un funcionario de la corte, una tarea considerada honorífica pero servil al mismo tiempo. Don Ernesto, sin dar mayor explicación, ordenó que fuera Tauli quien realizara esa tarea, quizás porque confiaba en su quietud y en que nunca había dado motivo de preocupación. El gran salón estaba lleno cuando llegó el momento. Isabela entró vestida en blanco y marfil, con su cabello castaño recogido bajo una corona de flores de azahar. Caminó con pasos medidos hacia el centro de la sala, donde una silla de madera tallada la esperaba. La miraban decenas de ojos, cortesanos, nobles invitados, el propio Ramiro Valcárcel sentado en el estrado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. El gobernador observaba todo con satisfacción. Era el día del que llevaba años planeando. Tauli entró por la puerta lateral con la sandalia dorada en las manos. Llevaba una camisa blanca de lino, la única ropa de corte que le habían asignado, y su cabello oscuro caía limpio sobre los hombros. Caminó hacia Isabela con pasos firmes sin mirar a los lados. Cuando llegó frente a ella, se arrodilló despacio. Hubo un silencio casi imperceptible en la sala. Isabela bajó la vista y encontró los ojos de Tauli mirándola desde abajo, no con la sumisión del sirviente, sino con la serenidad del hombre que sabe exactamente quién es. Él tomó su pie con ambas manos. Sus dedos eran cálidos y seguros. Deslizó la sandalia con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus manos, como quien sostiene algo precioso que merece cuidado. El gesto duró apenas 10 segundos, pero en esos 10 segundos Isabela sintió que alguien la veía por primera vez en su vida. No a la princesa, no a la hija del gobernador, no a la prometida del rey, a ella, a Isabela, a la mujer que leía bajo la higuera y hablaba en susurros al amparo de la noche. Tauli se levantó y retrocedió sin darle la espalda, con la misma dignidad con que había entrado. La sala volvió a llenarse de voces y aplausos. El rey Ramiro asintió satisfecho. Don Ernesto levantó su copa, pero Isabela permaneció sentada un momento más de lo esperado, mirando el suelo donde él había estado arrodillado, con el pecho lleno de una certeza que la asustó y la llenó de vida al mismo tiempo. Ese hombre que el mundo llamaba sirviente y prisionero era el único ser en ese palacio que la había tratado como una persona libre. Fue doña Remedios, la anciana cocinera del palacio que llevaba 30 años en Almaraz y sabía todo lo que ocurría entre sus muros, quien le contó a Tauli la verdad sobre el rey Ramiro. Lo hizo una tarde en la cocina, mientras picaba hierbas, y lo miraba con esa expresión suya de quien carga con demasiado silencio. Le dijo que Ramiro no solo quería casarse con Isabela para unir las tierras del norte, tenía planes más oscuros. Pensaba usar el matrimonio para obtener los títulos legales que necesitaba,
para expulsar a las comunidades apaches que vivían al otro lado de las montañas. Tauli escuchó sin interrumpir, con esa quietud concentrada que Remedios había aprendido a respetar. La anciana le dijo que había escuchado la conversación entre Ramiro y su consejero principal, don Lisandro Ferrada, 3 noches atrás, cuando ambos hablaban en el corredor pensando que estaban solos. Ramiro necesitaba la firma de don Ernesto sobre ciertos documentos que solo serían válidos una vez celebrado el matrimonio. Documentos que le darían el control total de las rutas comerciales del norte y la autoridad para establecer nuevas fronteras a su conveniencia. El plan de Ramiro era simple y brutal: casarse con Isabela, obtener los papeles y luego presentar a los apaches del norte como una amenaza a la seguridad de las nuevas tierras para justificar su desalojo. No era una guerra abierta, era algo más frío, una trampa legal tendida con paciencia y financiada con riqueza. Y el instrumento de esa trampa era Isabela, una mujer que no sabía nada de lo que su matrimonio iba a desencadenar. Tauli cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenían una resolución nueva. Esa noche fue al Jardín del Este antes de que Isabela llegara. Esperó sentado en la piedra del pozo, mirando las estrellas con un pensamiento que lo acompañaba desde hacía días. Él no tenía derecho a pedirle nada a esa mujer. No tenía título, ni tierras, ni promesas que ofrecerle. Solo tenía su palabra y lo que sentía por ella, que era real y silencioso y creciente como el agua que sube despacio, pero no para. No podía callar lo que sabía, y tampoco podía seguir fingiendo que sus encuentros nocturnos eran solo amistad. Cuando Isabela llegó y se sentó frente a él en la oscuridad perfumada del jardín, Tauli le habló con una honestidad que la tomó por sorpresa. Primero le contó todo lo que había descubierto sobre los planes del rey Ramiro, los documentos, las tierras, la trampa. Le habló con claridad y sin adornar la verdad. Isabela lo escuchó sin interrumpirlo, y a medida que él hablaba, vio en sus ojos que cada palabra era verdadera. Cuando él terminó, hubo un silencio largo en el jardín, roto solo por el sonido del agua y el viento entre los jazmines. Luego Tauli hizo algo que requirió toda su valentía. Le dijo que independientemente de lo que decidiera sobre su matrimonio, ella merecía saberlo. Que no lo contaba para influir en ella, sino porque ella tenía derecho a la verdad. Y entonces, con la voz más baja que Isabela le había escuchado, le dijo que en todos los años de su vida había aprendido a distinguir entre lo que se siente por obediencia y lo que se siente de verdad, y que lo que sentía por ella era de las pocas cosas verdaderas que le quedaban. Isabela no respondió esa noche, pero tampoco se fue. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Isabela había vivido. Cargaba con 2 verdades al mismo tiempo, y ambas pesaban de manera diferente. Por un lado estaba el deber, todo lo que le habían enseñado desde niña, que el matrimonio era un acto de responsabilidad hacia la familia y el reino, que el amor no era una condición sino una posibilidad que llegaba o no llegaba después. Por el otro lado estaba algo más difícil de ignorar, la certeza de que estaba siendo usada, no amada, que detrás de las flores y las joyas había una trampa. Isabela comenzó a buscar información por su cuenta. Tenía acceso a partes del palacio que los hombres descuidaban porque la consideraban demasiado delicada para importar. Conversó con doña Remedios con más profundidad, escuchó conversaciones en corredores, y un día, mientras su doncella Elena revisaba el armario, encontró en el cajón del escritorio de su padre una copia de ciertos documentos con el sello de Ramiro. No los entendió en su totalidad, pero reconoció suficientes palabras para confirmar que lo que Tauli le había dicho era verdad. La doncella Elena, una muchacha de su misma edad que la servía con lealtad genuina, fue la única a quien Isabela le contó algo de lo que pensaba. No todo, pero sí lo suficiente para que Elena comprendiera que su señora estaba evaluando algo que iba mucho más allá de los nervios normales de una novia. Elena no la juzgó. La miró con esos ojos grandes y claros suyos y le dijo que cualquier cosa que Isabela necesitara podía contar con ella. Esas palabras, pequeñas pero sólidas, fueron un ancla en medio de tanta incertidumbre. Mientras tanto, Tauli seguía con su rutina en los establos,
aparentemente igual que siempre, pero por dentro procesaba una situación que nunca había enfrentado. El amor que sentía por Isabela ponía en conflicto su propio sentido del honor. Él no quería ser el motivo por el que ella renunciara a su mundo. No quería que lo eligiera por desesperación ni por gratitud. Quería, si acaso ella alguna vez lo elegía, que fuera porque genuinamente lo quería. Esa distinción era fundamental para él, más importante que cualquier consecuencia. Una tarde, mientras atendía a los caballos, don Lisandro Ferrada, el consejero de Ramiro, entró a los establos a verificar que los caballos del rey estuvieran listos para la siguiente semana. Era un hombre delgado de mirada movediza que había hecho su carrera a costa de la confianza de otros. Al ver a Tahuli, lo observó con la evaluación fría de quien calcula el valor de todo. Le preguntó con una sonrisa demasiado amable si era cierto que el Apache pasaba sus noches fuera de los dormitorios de servicio. Tahuli lo miró sin pestañear y respondió que dormía donde le correspondía. Lisandro se retiró sin decir nada más, pero Tahuli supo en ese momento que alguien los había visto en el jardín, o al menos que alguien sospechaba. El tiempo se estaba acortando. La boda era en 10 días, y Isabela todavía no había tomado ninguna decisión visible. Esa noche, Tahuli no fue al jardín. Le dio espacio, porque respetar a alguien a veces significa alejarse precisamente cuando más quisieras estar cerca, para que la persona pueda escucharse a sí misma sin interferencias. La víspera de la boda, el palacio de Almaraz estaba más iluminado que nunca. Antorchas en cada corredor, músicos en el patio central, invitados que llegaban en grupos ruidosos desde distintas regiones. Era una noche de celebración general, de esas que el mundo ve desde afuera y envidia, sin saber lo que ocurre en el interior. Isabela cenó en silencio junto a su padre y respondió con sonrisas a los brindis y los buenos deseos. Tenía el corazón en un lugar que nadie a esa mesa podía alcanzar. A medianoche, cuando las celebraciones se trasladaron al salón principal y ella pudo retirarse con el pretexto del descanso, Isabela llamó a Elena a su habitación. Le dijo que necesitaba salir un momento al jardín y le pidió que cubriera su ausencia si alguien preguntaba. Elena asintió sin dudar y añadió algo que Isabela no esperaba, que había preparado una pequeña bolsa con lo esencial, por si acaso, y que la tenía lista desde hacía 2 días. Isabela la abrazó con una fuerza que sorprendió a las dos. En el jardín del este, Tahuli estaba, como si supiera que ella vendría esa noche. O quizás porque él también necesitaba estar allí, en ese lugar que se había convertido en el único espacio verdadero que ambos conocían. Isabela llegó envuelta en una capa oscura, con el cabello suelto y sin corona. Se sentó frente a él, y esta vez no hubo preámbulos ni silencios largos. Le dijo que sabía todo, que había confirmado la verdad sobre Ramiro, y que había tomado su decisión. Le dijo que no podía casarse con un hombre que usaría su nombre para hacerle daño a personas inocentes, que no podía seguir siendo la pieza perfecta en un juego que nunca eligió jugar. Y luego, con una voz que temblaba apenas pero se sostenía, le dijo que tampoco podía seguir ignorando lo que sentía por él, que lo que había nacido entre ellos en ese jardín era lo más honesto que había conocido en toda su vida. Tahuli la escuchó con los ojos fijos en ella, completamente quieto, completamente presente. Cuando ella terminó, él le preguntó una sola cosa: si estaba segura. No si era valiente, no si tenía un plan, no si sabía las consecuencias, solo si estaba segura. Isabela respondió que sí, con una firmeza que a ella misma la sorprendió. Tahuli asintió despacio. Luego le dijo que conocía un camino que cruzaba las montañas hacia el norte, hacia las tierras de su gente, donde podían estar a salvo, que el camino era difícil pero que lo conocía bien, y que si ella lo decidía, partiría con ella esa misma noche. Isabela miró el palacio una vez más, sus ventanas iluminadas, sus torres altas, sus jardines perfectos, todo aquello que había sido su mundo, su cárcel y su hogar al mismo tiempo. Y luego miró a Tahuli, con su calma inquebrantable y sus ojos que la veían como nadie más la había visto. Se levantó,
Tomó la pequeña bolsa que Elena le había dejado escondida bajo la higuera y con un gesto que no necesitó palabras, le indicó que estaba lista. Antes de salir, dejó su velo blanco de novia doblado sobre el banco de piedra junto a la flor seca que él le había dejado semanas atrás. Que quien lo encontrara entendiera lo que pudiera. El alba trajo el caos a Almaraz. Fue la doncella de turno quien descubrió la habitación vacía de Isabela al entrar a prepararla para la ceremonia. Su grito alertó a los guardias y en minutos el palacio entero estaba en movimiento. Don Ernesto llegó al jardín del este cuando alguien encontró el velo blanco sobre el banco de piedra y se quedó mirándolo en silencio durante un momento que los testigos describieron después como el más largo que habían visto vivir a un hombre. Luego, con voz controlada, ordenó que se cerraran todas las puertas y se enviaran mensajeros en todas las direcciones. El rey Ramiro reaccionó de manera muy diferente. En cuanto lo informaron, su calma superficial se quebró por primera vez y golpeó la mesa con una furia que hizo vibrar las copas de cristal. Ordenó a su capitán de guardia, un hombre duro llamado Rodrigo Salcedo, que encontrara a Tauli y lo trajera encadenado. Dijo delante de todos que el apache había secuestrado a la princesa y que respondería por ello. Era la versión que le convenía, convertir a Tauli en el culpable, en el monstruo, para que nadie preguntara por qué una princesa podría haber elegido marcharse sola. Mientras tanto, Isabela y Tauli llevaban horas en movimiento. Él la guiaba por senderos que conocía mejor que los caminos reales, usando el terreno con una habilidad que solo se aprende viviendo en estrecha relación con la tierra. Pasaron por barrancos con agua fresca, cruzaron un bosque de pinos que olía a resina y cielo abierto, y cuando el sol estuvo alto, descansaron brevemente junto a una roca que ofrecía sombra. Isabela no se quejó en ningún momento, aunque sus pies no estaban acostumbrados a ese terreno. En ese descanso, Tauli vio que ella tenía una rozadura en el tobillo por las sandalias de palacio que no servían para ese camino. Sin decir nada, tomó una tira de tela de su mochila y vendó el tobillo con cuidado. Isabela lo observó hacer ese gesto sencillo y sintió que era la primera vez que alguien la cuidaba sin que mediara ninguna obligación, ningún protocolo, ningún interés. Él lo hizo naturalmente, como se cuida a alguien a quien se quiere. Cuando terminó le preguntó cómo se sentía. Ella respondió, libre, y lo decía en serio. El capitán Rodrigo Salcedo era un rastreador experimentado y no tardó en encontrar el rastro. Al atardecer del primer día, su grupo de jinetes estaba apenas a unas horas detrás de ellos. Pero algo que Ramiro no había calculado ocurrió entonces. Doña Remedios, la anciana cocinera, había enviado un mensaje con un muchacho de los establos a las tierras del norte desde la madrugada. No sabía si llegaría a tiempo, pero llevaba décadas viendo injusticias en ese palacio, y por una vez en su vida quiso creer que las cosas buenas también podían ocurrir. Al anochecer del segundo día, cuando Isabela y Tauli llegaron a un paso entre dos cerros donde el viento del norte corría fuerte y frío, escucharon detrás de ellos el sonido de cascos acercándose. Tauli se detuvo y miró hacia atrás, calculando. Luego miró hacia adelante, y en ese momento, desde las sombras del otro lado del paso, aparecieron 7 jinetes que Isabela no conocía, pero que Tauli reconoció de inmediato. Eran hombres de su comunidad, llegados por el mensaje de Remedios. Se habían adelantado al grupo del capitán por el camino largo del norte. Estaban allí. Lo que ocurrió en el paso de los 2 cerros no fue una batalla. Fue algo más difícil y más poderoso que eso. Fue una verdad dicha en voz alta delante de todos. Cuando el capitán Rodrigo Salcedo llegó al paso con sus hombres y encontró a Isabela de pie junto a Tauli y a los 7 jinetes del norte, se detuvo desconcertado. Esperaba encontrar a una mujer asustada que pediría auxilio. Encontró a una mujer serena que lo miró a los ojos y levantó la mano para que nadie avanzara. Isabela habló con una claridad que sorprendió a los propios hombres que la escoltaban. Dijo que no había sido secuestrada, que había tomado su propia decisión libremente, que si el capitán tenía dudas, podía verificarlo con sus propios ojos. Ella estaba bien, estaba entera,
y estaba exactamente donde había elegido estar. Luego, mirando directamente a Rodrigo Salcedo, le preguntó si había recibido órdenes de traer a una prisionera o de rescatar a una víctima, porque si era lo segundo, ya podía regresar, pues no había ninguna víctima que rescatar. Rodrigo Salcedo era un soldado, no un hombre sin conciencia. Había servido a Ramiro por dinero, no por lealtad, y la mujer que tenía enfrente no parecía asustada ni confundida. Parecía más segura de sí misma que cualquier persona que hubiera visto en mucho tiempo. Ordenó a sus hombres que detuvieran los caballos. Luego le dijo a Isabela que necesitaría llevar de vuelta alguna declaración firmada, algo que lo protegiera a él de la furia de Ramiro. Isabela asintió. Redactó en ese mismo momento, con papel y pluma que uno de los jinetes del norte llevaba en su alforja, una declaración breve y clara que firmó con su nombre completo. Esa declaración llegó al Palacio de Almaraz antes que cualquier otra versión. Don Ernesto la leyó solo en su despacho, sin testigos, durante mucho tiempo. Era la letra de su hija, sin duda. Las palabras eran suyas, reconocibles, sin señal de presión ni miedo. En ella, Isabela explicaba con respeto pero con firmeza que había descubierto la naturaleza real del acuerdo matrimonial y que no podía ser parte de un engaño que perjudicaría a personas inocentes. Le decía a su padre que lo amaba, pero que amarse a uno mismo también era una forma de amor que nadie tenía derecho a quitarle. Fue ese párrafo final el que quebró algo en don Ernesto. Un hombre que había construido su vida entera tomando decisiones por los demás, creyendo que eso era protegerlos. Y de pronto, en la letra clara de su única hija, encontraba la evidencia de que su forma de amar había sido una forma de encierro. Se sentó en el sillón de cuero que ocupaba desde hacía 20 años y no salió de su despacho hasta la tarde siguiente. Cuando emergió, tenía el semblante de alguien que ha tenido una conversación difícil consigo mismo y ha perdido y ganado al mismo tiempo. El rey Ramiro intentó presionar durante semanas para que se iniciaran acciones legales, pero sin don Ernesto como aliado y con la declaración firmada de Isabela circulando entre los nobles de la región, su posición se debilitó rápidamente. Los documentos que pretendía usar para controlar las tierras del norte perdieron validez legal y varios nobles que lo respaldaban comenzaron a distanciarse cuando la verdad sobre sus planes se hizo pública. Ramiro se retiró al sur con su orgullo herido y sus ambiciones postergadas. El palacio de Almaraz siguió en pie, pero cambió para siempre. Las montañas del norte eran exactamente como Tahuli las había descrito. Un cielo que se veía de horizonte a horizonte sin que ningún muro lo interrumpiera. La luz de la tarde pintaba las cumbres de colores que Isabela no tenía nombre para describir. Un naranja profundo que se disolvía en violeta y luego en la oscuridad quieta de las noches estrelladas. Había aprendido a reconocer las plantas del desierto, los sonidos que anunciaban la lluvia y el momento exacto del amanecer en que los pájaros comenzaban su primera canción. Vivía en una casa pequeña de adobe a las afueras de la comunidad de Tahuli, construida con ayuda de sus vecinos en el primer mes tras su llegada. Había sido recibida sin solemnidades ni discursos, solo con la hospitalidad directa y cálida de gente que juzga a las personas por sus acciones y no por su origen. Al principio Isabela no sabía qué hacer con esa libertad sin protocolo. Poco a poco fue encontrando su lugar. Enseñaba a leer a los niños de la comunidad por las mañanas y aprendía de las mujeres mayores por las tardes. Tahuli trabajaba con su gente en las tierras comunales y regresaba cada tarde con esa quietud suya intacta. Pero había algo diferente en él desde que estaba en casa, una ligereza en los ojos, una sonrisa que aparecía más seguido, una manera de llamarla por su nombre que sonaba distinta a como cualquier otra persona lo decía. Se habían casado en una ceremonia sencilla 3 meses después de llegar, con la comunidad como testigo y el cielo abierto como techo. Sin corona, sin velos de seda, sin invitados que aplaudían por protocolo. Don Ernesto visitó a su hija ese mismo año. Llegó a caballo, solo, sin escolta, lo cual ya era en sí mismo una declaración de intenciones. Se sentó con Isabela en la pequeña terraza de adobe que daba a las montañas
y no dijeron nada importante durante la primera hora. Luego él le pidió perdón, no con un discurso largo, sino con 3 palabras directas y una mirada que no intentaba justificarse. Isabela le tomó la mano y se la apretó. Algunas cosas no necesitan más que eso para empezar a sanar. Cuando don Ernesto conoció a Tahuli, se encontró frente a frente con el hombre que había vivido 3 años en su palacio sin que él se hubiera molestado en verlo de verdad. Tahuli lo saludó con el mismo respeto que daba a todo el mundo, ni más ni menos. Le ofreció café y le mostró el jardín pequeño que Isabela había comenzado a cultivar junto a la casa. Don Ernesto lo observó todo con los ojos de quien aprende algo tarde, pero lo aprende bien. Antes de irse, le dijo a Tahuli que cuidara de ella. Tahuli respondió que la vida que ella había elegido era la suya propia, que él solo tenía el honor de compartirla. Esa última frase se quedó en el corazón de don Ernesto durante el viaje de regreso a Almaraz. En el honor de compartirla. ¿Cuántos años había pasado creyendo que amar a alguien significaba dirigir su vida, protegerla del mundo tomando decisiones por ella? Y ahora, en la voz tranquila de un hombre que no tenía corona ni título, encontraba por fin la definición correcta. Isabela era libre y era feliz. Y esas 2 cosas, juntas y al mismo tiempo, eran la cosa más hermosa que su padre había visto en toda su vida. El palacio de Almaraz seguiría en pie, pero lo mejor que había salido de él caminaba con pasos propios, bajo un cielo sin muros, junto al hombre que la había visto siempre como lo que era. Una mujer entera, libre y verdadera. El amor verdadero no roba, no engaña, no domina. El amor verdadero elige, respeta y libera. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.